Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luz, buenas noches, gracias por contestar mi llamada y poderme comunicar con ustedes. ¿Desde dónde nos estás escuchando? A Dallas, Texas. Ah, muy bien, tenemos muchísimos amigos por allá. ¿Y qué nos quieres compartir? Bueno, tengo varias historias. Tengo la primera, bueno, ya tengo muchísimos años viviendo aquí en Estados Unidos. Me vine muy chica para acá. Sí. En el 96 conocí a mi esposo y me casé. Salí embarazada, pero cuando salí embarazada de mi hija, muy mala empecé y tuve que estar internada en un hospital. Desde que supe que estaba embarazada hasta el día que nació mi hija, estuve internada. Los doctores no sabían qué pasaba conmigo. Se sorprendían mucho porque me encontraba todo bien, pero ellos encontraban que era diabética yo, pero la niña no le afectaba nada. Al final tuve mi hija, nació de 7 meses, pero la niña salió y yo seguí internada en el hospital. Seguía igual de enferma y ellos no encontraban nada en absoluto, ninguna enfermedad. Y ellos pensaban que era porque la baby estaba embarazada y que era el problema la baby. Entonces nació la niña, tuve la niña, mi hermana se la llevó y mi esposo. Y seguí yo en el hospital. Bueno, me dieron de alta porque realmente no encontraron nada en mí. De ahí llegué a la casa de mi hermana y todo, pero yo igual de grave. Me volvieron a poner en otro hospital en el área donde yo vivía y seguía igual de enferma. Entonces duré como 6 meses ahí, muy grave. Y me hicieron a los doctores porque no comía, estaba demasiado delgadita, perdí mucho peso, paré de caminar, ya no me movía y vivía en un departamento. Yo quería tener las luces de mi departamento apagadas, me molestaba la luz. Hice a mi esposo que pusiera cortinas muy oscuras en la recámara porque yo no soportaba la luz. Así estuve, ya mi niña, esto pasó 3 años, porque desde que estaba embarazada hasta que ella la tuve. Entonces, mi esposo, los doctores me dijeron, no tienes gastritis, no tienes úlceras, no tienes nada, no encontramos ningún mal. Entonces, yo tenía una enfermera que era hispana, hablaba muy poco el español. Sí. Y ella me dijo un día, yo ya tenía meses, ya casi duré 3 años en un hospital. Wow. Y me pasaron a otro hospital. Entonces ella me dijo, Luz, tú tienes que salir de aquí porque hoy tuvimos un meeting, una junta, todos los médicos tuyos, y decidimos que aquí en este país cuando un enfermo ya no tiene cura, te hacen como desahucian o no sé cómo se dice en español, pero te quitan que ya no tienen desahuciada ninguna opción de luchar por tu vida. Sí, desahuciada, perdón, gracias. Entonces yo me asusté mucho porque mi niña era muy pequeña, yo no tuve tiempo para cuidar a mi hija. Entonces ella me dijo, mira, no comentas a nadie que yo te dije esto, pero aquí ya cuando te hacen desahuciada te van poniendo un medicamento que te vas muriendo lentamente. Yo me asusté mucho, yo ya no podía hacer nada porque vivía nada más con puro suero. Sí. Le dije a mi esposo, sácame de aquí, le marqué a una de mis hermanas, le dije, salgan del trabajo y sáquenme. Ella me dijo, los doctores no te van a dejar ir porque si tú mueres al salir la puerta, ellos pueden tener una demanda muy grande contra el hospital. Ellos tienen que firmar y decir que te van a sacar ellos, decisión de ellos. Bueno, yo obligué a mi esposo y a mi hermana que me sacaran, me llevaron a la casa y yo estaba muy grave. Ya yo no comía, yo solo era dormir, no quería que nadie me visitara, me molestaba todo, mi niña ya tenía 3 años. Y ella de verme tan mala era la única que se quedaba conmigo en casa. Iba y hacía macarrones en agua del zinc de la llave y ella quería darme de comer, solo tenía 3 años mi hija. Entonces
un día tomé la decisión que yo dije, mis padres no pueden viajar a este país porque tratamos de sacarle una visa humanitaria, no se la dieron y tuve que viajar yo de aquí a México. Sí. Yo le pedí a mi esposo, llévame a morir allá, no quiero quedarme en este país. Yo no caminaba, yo gateaba como un bebé porque ya no tenía fuerzas. Ellos me sacaron abrazados, me subieron al carro, llegué al avión y mi esposo no iba a viajar conmigo, yo solo con mi niña, pero al final mi esposo se fue conmigo. Cuando yo llegué al aeropuerto, yo no podía caminar y yo no sé cómo yo entré caminando al aeropuerto, como si nunca me hubiera enfermado. Subí al avión y yo creo llevábamos 20 minutos volando rumbo a Guadalajara. Yo soy de Jalisco. Sí. Muy bien. Cuando empecé con unos ataques así como de nervios y a vomitar, pero como no tenía nada en mi estómago, solo vomitaba saliva, o sea, solo me salía saliva. Las aeromosas trataron de ayudarme y me pasaron a un asiento de 3, me pusieron oxígeno y querían desviar el avión porque yo iba demasiado grave. Al final llegué a Guadalajara. Es muy duro, mire a mis padres esperándome. Sí. Y yo solo le pedí a Dios que me dejara ver a mis padres porque ya tenía como 5 años sin verlos. Cuando llegué al aeropuerto me estaba esperando un primo y mis padres, y de ahí yo soy del estado de Jalisco, pero vivimos en Colima. Sí. Me voy directo a Colima con un primo y llegué a su casa y trataron de dar, porque todo el camino vomité. Trataron de ayudarme en darme algo de tomar y yo era solo vomitar. De ahí me llevan a una clínica privada y me empiezan a hacer exámenes y no me encontraban enfermedad alguna. Entonces me dice el doctor que me mandan a hacer otros análisis a ver qué era lo que estaba pasando conmigo. Pues de Guadalajara fueron doctores a checarme porque mi esposo les decía, hagan lo que quieran pero salven mi esposa. Me hicieron de todo y no hubo nada, solamente me daban medicamentos para el dolor en mi boca del estómago y llega el momento que yo me decidí y me tocaba morir. Dije, tengo que morir, pero me dolía mucho mi hija porque éramos muy jóvenes. Yo iba a cumplir apenas 25 años y mi niña solo tenía 3 añitos. Sí. Le digo yo a mi esposo, te encargo mi hija, le digo a mi madre y todo. Y lo único que yo comía ya, pero estaba demasiado débil, era hielo. Entonces, voy a retroceder un poquito la historia. Sí. Cuando yo salí de mi casa, salí así de emergencia, y 2 de mis hermanas se quedaron en mi casa limpiando, porque mi casa olía horrible. Yo tenía una chimenea en la sala, y olía muy feo, olía como a desagüe de drenaje, pero eran unos apartamentos muy hermosos y era muy opaco mi departamento, muy feo. Yo me fui y mis hermanas se quedaron ahí. Dicen que no había aire, pero cuando yo me fui del apartamento estaba un árbol muy grande fuera de mi casa, que el árbol arrastraba las ramas hacia el piso y era un aire horrible, que por la chimenea entraba un ruido muy muy feo. Ellas se asustaron muchísimo, empezaron a orar, tiraron agua bendita y que se empezó a calmar, algo así. Ellas se asustaron porque pensaron, mi hermana va a morir, y pues se asustaron. Bueno, yo llego allá, ya tenía como 15 días, y una señora de la colonia le pasa y me dice, oye, tú eres la muchacha que todos están hablando que vienes de Estados Unidos, pero vienes muy grave. Le dije, sí. Dijo, ¿tú crees en brujerías? Le dije, no, nosotros no creemos en eso.
Dijo, si yo te llevo con un señor, ¿tú me aceptarías que yo te lleve? Y le di, lo único que le miré a sus ojos y le dije, señora, lléveme a donde sea, pero sálvenme, porque yo no quiero morir. Perdón, es revivir todo lo que pasé. Claro. Mi niña está muy chica y no quiero dejarla. Me dijo, en la mañana, a las 6 de la mañana paso por ti y nos vamos. Si al otro día pasó por mí, yo no caminaba. Llegué con un señor muy humilde, muy humilde el señor. Me pasó adentro de su cuarto y me dijo, mira, estas personas son las que te hicieron el daño cuando tú tenías 15 años y ellos al saber, te dieron 10 años de vida. Al saber que tú ibas a cumplir tus 15 años, por eso desde que tú te casaste y engendraste una criatura, empezó tu daño. Dice, tienes que curarte y yo te voy a curar. Dijo, no me va a pagar un centavo, pero te pido que no vayas al pueblo donde tú eres. Dijo, porque ellos están locos por querer salvarse, porque lo que ellos te hicieron a ti se les está regresando. Dijo, ¿quieres saber quién te hizo el daño? Yo le dije que no, porque yo lo que quería era sanarme yo. Sí. Pasó el tiempo y yo salí de ahí caminando y muriendo de hambre. Se me antojaba comer de todas las comidas de México. Él me dijo, no puedes comer porque tu panza se juntó, porque ya no tienes comida por 6 meses y vas a tener que comer muy lento para que se vaya abriendo tu estómago y vuelvas a consumir alimentos. Sí. Dijo, puedes tratarlo, pero no tanto. Yo salí caminando de ahí, me fui, llegamos a Colima, porque era en un pueblito fuera de Colima donde este señor estaba. Cuando él me dijo, vas a tener varias manifestaciones, dijo, pero hazte fuerte. Dijo, tú vas a poder volver a ser quien eras. Llegué a la casa de mi tía y yo comí tan rico, pero vomité todo. Entonces yo me sentía libre, o sea, era otra persona yo, pero era muy débil. La casa de mi tía era muy cerrada, no tenía ventanas abiertas, no tenía nada, era una casa que no podía entrar ni siquiera una mosca dentro de su casa. En la noche mi mamá y mi esposo me velaban porque ellos pensaban que yo iba a morir, no me querían dejar sola. En la noche estaba yo y el cuarto donde yo dormía era muy grande y no había por dónde entrar nada, no tenía animales ni nada. Yo tenía mucha sed, pero yo me sentía fuerte y le digo a mi esposo, tengo sed. Y me dijo él, yo te voy a traer agua. Le digo, no, yo quiero ir a traer el agua. Se levanta él y me paro a ir a traer el agua. Yo oía que rasguñaban mi puerta del cuarto y al abrir la puerta estaba un gato enorme al pie de la puerta rasguñándolo. Cuando él me vio, se asustó y trató de correr hacia la puerta principal de salida, de entrada, pero no había por dónde él salir porque la casa era muy segura. Yo corrí para atrás y empecé a gritar, mi esposo se paran a buscar el gato. Era negro, enorme aquel animal y no lo encuentran por ningún lado. Le digo a mi esposo, se metió atrás del refrigerador. No lo encuentran, no lo encontraron. Entonces yo me fui de la casa, no quise continuar ahí, pero al otro día yo vomitaba y mi mamá y mi esposo tenían un bote donde yo echaba el vómito. Eran como las 2 de la tarde y yo quería enchiladas, pero no podía consumir todavía mucho alimento y quise vomitar porque tomé mucha agua. Sí. Yo sentí que mi buche se tapó y salió una bola de pelo enorme, que el bote donde mi mamá y mi esposo estaban deteniendo para que yo no vomitara, cayó hasta el piso. Se fueron mi esposo y mi mamá hacia afuera, no me quisieron decir nada.
Y dice mi mamá y mi esposo, mi mamá no cree ni mi esposo en eso, que era una bola de cabello que era verde, que era tan, pero tan asqueroso que ellos se asustaron de ver aquello. Pues te cuento, Gina, que de ahí para acá yo era otra persona. Al tercer día yo no tenía nada, yo estaba lavando, caminaba, comía de todo y era otra persona. Cuando pasó esto, llegó una tía, hermana de mi papá, a visitarme, a verme, y le dice a mi mamá: oye, Juliana, dice que ahorita me acabo de encontrar a tu comadre, ¿y qué crees? Dijo que está muy grave en el hospital y le hicieron una operación de corazón y le pusieron marcapasos. Dice mi mamá: pero ¿cómo si ella estaba bien? Dijo: pues no sé, dice, está muy, muy grave. Pues la señora murió y al otro día, como a la semana siguiente, viene un primo mío, el que vino a encontrarme a Guadalajara, sí, y me dice a mi mamá: tía, te quiero contar algo, nada más que Luz no escuche. Dice, la hija de mi compadre está muy grave y le están dando ataques epilépticos. Dice, y de un de repente, dijo, como que toda la familia les llegó algo y están muy graves. Y mi mamá movió su cabeza y se puso a orar. Entonces yo escuché y me levanté. Le digo: mamá, estas fueron las personas que me hicieron el daño. Y mi mamá solo movió su cabeza, no dijo nada. Otro de ellos empezó con diabetes y no duró ni 5 años, murieron. Murió la señora, murió el señor, murió este otro señor, y la muchachita sigue muy, muy enferma. Entonces yo tuve la experiencia de que todo lo que se hace, Gina, sí, es malo y va a ser malo. Yo regresé a los Estados Unidos, no duré mucho en México, y esta persona me dijo a mí tantas cosas, Gina, que me quedé sorprendida. Mi esposo dice él que él nunca en su vida creía en esto, pero ahora sí cree, porque el Señor me dijo a mí, yo nunca le quise decir, dígame realmente si ellos realmente fueron, no, pero él me dijo que lo hicieron por envidia y por eso le hicieron el daño a mi papá, porque le tenían mucha envidia. Ellos mismos en el 2001 mandaron matar a mi papá y se quedaron con todo, Gina, todo lo que mi padre había luchado. sí. Pero yo digo, de nada les sirve, porque el daño que nos hicieron, más a mí que yo no tenía nada que ver en todo esto y fui la que más sufrí. El Señor me dijo a mí: tú vas a regresar a tu casa, tú vas a vivir por muchos años, vas a tener un embarazo más, vas a tener un accidente y vas a vivir muy bien. Es otra historia de esto mismo, pero esto es algo hermoso que viví. No sé si tenemos tiempo para contártelo. Sí, claro. Ignacio y Gina. Sí, por Adelante. supuesto. Bueno, ok, te lo cuento. Esto fue en el 2001 que me pasó todo esto a mí y murió mi papá en ese mismo año. Yo fui en febrero 19, mi papá lo mataron diciembre 25 de ese mismo año. Viajé 2 veces a México. sí. Yo llegué para atrás y en el 2003, en el 2002 trabajamos muy duro, me embaracé porque yo quería tener otro bebé, ya me sentía muy bien y todo, y me embaracé de mi segunda hija y yo me fui al hospital. Cuando yo llegué al hospital, porque me volví a internar por mi diabetes, me dicen los doctores que me tengo que quedar, me quedé. Y estaba yo embarazada de mi niña, entonces me tenían unos AV, que es donde te meten el suero y medicamento, y tenía otro donde me puchaban nada más, como pompeaban la sangre a una arteria del corazón para que no se tapara por tanto medicamento.
Sí. Entonces, un día yo ya iba a cumplir como 4 o 5 meses de embarazo de mi segunda hija y tenía una enfermera, era una morenita ella, que yo era la que más quería de todas las enfermeras, pero el doctor me dijo a mí: Luz, no puedes dejar que nadie te ponga medicamento ni nada en este IV, dijo, porque te truenan la vena y tú puedes morir instantáneamente. Yo le dije a la enfermera, pero ella me dijo: ¿cómo tú me vas a decir algo a mí que yo tengo tantos años? Ya tenía como 60 años la señora. Ajá. De experiencia médica. Yo volteé a ver a mi esposo cuando empecé a sentir que me quemaba algo en mi mano y empecé a gritar. En eso empecé a tener como a morir. Empecé a no poder respirar y ella prende la alarma del hospital y se oyen todos los médicos corriendo por los pasillos, y mi esposo está llorando y me está tocando. Vienen y me ponen un aparato en el pecho a quererme volver a la vida. Sí. Pero yo sentía, dice mi esposo, que mi niña se movía mucho en mi estómago. Los doctores llegan, tratan de salvarme y al fin lo logran. Como esto pasó como a las 12, 11 de la noche, lo logran de volverme a establecer, pero mi mano se empezó a poner morada y se tronó la vena, se quemó. Me dice el doctor a mí que no hay 2 opciones. La niña no se puede lograr porque está pequeña la bebé y mi mano está muy dañada, que me van a tener que cortar mi brazo. Oh. Yo le digo que luchen por mi niña porque yo quiero que ella viva. Me dijeron: sí, pero tu brazo se va a cortar porque la arteria se rompió del medio y por ningún lado trabaja, entonces no podemos taparla ni nada. Entonces a las 5 de la mañana me dejaron todo un día así, y al otro día a las 5 de la mañana me iban a bajar a cortar mi brazo. Entonces yo me asusto mucho y me llevan a otro piso especial donde estoy yo sola y los doctores están yendo cada ratito a checar mi brazo y yo miraba llegar mucha gente de diferentes lugares que ni siquiera conocía a orar por mí, a hacer oración, y yo me entregué a Dios. Dije: si ya he vivido tantas cosas, me pongo en tus manos, yo y mi hija, sea lo que sea que pase. Ya me dejaron una semana, me iban a cortar mi brazo y me miran que estoy toda hinchada de todo mi cuerpo y estoy morada porque la sangre empezó a liquear por los 2 lados, a tirarse. Oh. Y se estaba pudriendo mi carne. Sí. Pero ellos querían salvar mi brazo y no podían. Entonces cada hora iban a checarme a mi cuarto. Y era tanto mi cansancio que no me dejaban dormir los doctores, que yo decía: bueno, me voy a hacer de la dormida para que no me hagan ruido. Mi esposo se quedaba hasta la 1, 2 de la mañana conmigo. Él trabajaba a las 6 de la mañana, pero él no quería separarse de mí. Cuando yo miré una luz, Gina, sí, y dije: adiós, ya viene otro doctor. Y yo no quiero que ya lleguen porque no dormía yo. Tenía tantas máquinas, tanto medicamento, que era tan cansado, mi espalda tenía llagas. Era muy, muy triste como yo estaba. Miré que entró ese doctor, sí, pero no era un doctor que como todos los demás, era algo que resplandecía una luz azul, hermosa, hermosa. Y yo me hacía de la dormida, pero mis ojos estaban entreabiertos. Y yo dije: el doctor nunca ha venido, y yo solo tenía un doctor en la mañana y otro de noche. Él entró yo con mis ojos entrecerrados y abiertos, pero yo lo estaba viendo así como en nublecitas, que no me mirara que estaba despierta. Sí. Llega y me toca mi mano, donde los doctores ya me habían dado nada más 2 días más para ahora sí cortar mi brazo. Y me toca mi mano, donde te checan
si tienes pulso o no. Ahí fue donde me pasó mi accidente en la mano derecha. Sí. Él llega y tiene su pelo hasta sus hombros, Gina. Era tan hermosa persona. Y yo sentí cuando él me tocó, porque yo estaba despierta. Sí. Al tocar en mi mano, yo siento cuando le pones a un popote, una paja, un frijol adentro, y le soplas, el aire está detenido, pero al salir el frijol, el aire sale Fluye. libre. Ajá. Así yo sentí mi vena cuando él me puchó ahí, y sentí como la mano así livianita. Él se va, pero ya al salir por la puerta, porque mi cuarto estaba alumbrado de un azul hermoso, yo miro que él no estaba pisando el piso, Gina. Wow. Él salió por la puerta, pero él iba volteando a verme así como estate tranquila, yo te estoy cuidando. Se sale y se va, y yo me quedé así sorprendida. Dije, ¿qué doctor es? Como a los 20 minutos llega el otro doctor a checar mi brazo y dice, no puede ser, y empieza a decir, oh my gosh, y empieza a llamar a todos. Me bajan rápido a un piso de operación y me operan mi brazo, y están todos sorprendidos porque la vena estaba trabajando, Gina. Qué maravilloso. Es una maravilla que yo me siento bendecida por Dios, y siempre le he dicho a mi esposo, uno a veces cuando más triste y sola te sientes, Dios está ahí, y me uno a todas las personas que hacen oración y van a los hospitales donde estamos solos nosotros pasando por cosas tan difíciles, y yo sé que cuando hay tanta gente que ora por una persona, Dios siempre nos escucha. Gina, me quitaron un poco de piel de mi pierna derecha, me cubrieron mi brazo. Mi hija está cumpliendo, ya tiene 14 años, en este julio le celebro sus 15 años. Wow. Y tengo mi brazo, mi niña nació de 5 meses, nació muy enferma, iba a perder la vista, pesaba solamente 3 libras. Mira nada más. Y son cosas tan maravillosas que dices tú, el mal nunca va a poder sobrepasar el bien de las personas. Ujú. A veces tú te desesperas y te sientes solo, pero Dios siempre está con nosotros, Gina, y he querido muchas veces llamarles y contarles esta historia, porque yo sé que habemos muchas personas que a veces sintemos que ya estamos en el final de nuestras vidas, y no es verdad, porque Dios nos pone pruebas a los mejores guerreros para que sepamos que Él está ahí con nosotros, y que las pruebas que nos da son las más fuertes, porque no nos va a dar algo que no podamos sobrellevar. Mi hija Gina le encontraron un soplo en el corazón, tenía un huequito porque ella era muy pequeña y no podía desarrollarse todavía bien, no tenía cejas, no tenía pestañas, y se le hizo asma, neumonía. Hoy mi hija está y no tiene ningún solo problema, Gina. Mi hija está, la mira así, es enorme, altotota, que la gente que sabe mi historia dicen, no puede ser que tu niña sea así, pero es hermoso, Gina, es hermoso. Y yo he querido contar esta experiencia para que la gente, yo sé que somos miles los seguidores de ustedes, porque yo soy una fiel seguidora de ustedes, tengo Gracias. años siguiéndolos, y hay tantas historias que te parten el alma, que te hacen ser mejor, que te hacen creer más en Dios, y todo esto que sepas que no estás solo. Y amo su programa, amo a ustedes en el nombre de Cristo, que son tan hermosos y nos escuchan, nos dan la oportunidad que miles de seguidores nos estén escuchando como yo los escucho. Y es hermoso aprender que el bien está por sobre todas las cosas, y que siempre Dios va a estar ahí para bendecirnos.
y que seamos mejores personas cada día, y les doy las gracias. Tengo más historias, que he tenido más experiencias, viví muchos años en apartamentos. Sí. Y tuve otras más historias que son un poquito terroríficas, pero esta de la experiencia que tuve yo en mi familia, de mi brazo, es algo que se me hace a mí tan hermoso, y yo sé que mucha gente ha de decir, no, fue imaginación de ella, No, claro. fue en su desesperación, pero yo sé realmente, Gina y Ignacio, que para mí fue Dios el que vino a salvar mi brazo, porque los doctores tenían todo lo contrario de mi brazo, que realmente me lo iban a cortar. Yo le pedía mucho a Dios que cómo iba a poder criar una niña de 3 libras y Mira. poderla Exacto. cargar. Mi esposo trabajaba muy duro. Sí. Y mírame, aquí estoy ahora, soy abuela de una nieta hermosa. Sé que Dios nos sigue bendiciendo, Gina e Luz, Ignacio. me pareció maravilloso todo lo que nos comentaste. Tú sabes que Nacho y yo somos creyentes en Dios y que respetamos todas las creencias, pero también nosotros pedimos ese respeto para nuestra creencia. Siempre hacemos oración, siempre hemos dicho que Dios, que Jesucristo está con nosotros, y de hecho así nos despedimos del programa. El hecho que especialmente esta noche de Viernes Santo haya entrado tu llamada, porque entró la llamada directamente al miedofón. El miedofón no lo contestamos, solamente recibimos mensajes. Sin embargo, vimos que estaba sonando el miedofón, le dimos contestar, entró tu llamada. Luz, tú eres una luz, un testimonio que definitivamente nos llegó al corazón, no solamente a nosotros. Ahorita Nacho va a hablar por su parte, pero al ver su rostro yo también sé que le llegó mucho todo lo que nos comentaste, y muchos amigos aquí nos están diciendo que están impactados y por supuesto que dan testimonio de esos milagros, que tú eres un ejemplo vivo. Tantas experiencias tan duras, tan fuertes, el hecho de esto que ya daban, que te amputaban el brazo, y que hayas visto este ser y tu hija, todo lo que viviste con tu primera pequeñita. Definitivamente, Luz, nos encantó escuchar esa experiencia de vida, este testimonio, y además, como te dije hace unos minutos, especialmente en una semana que es diferente, la semana llamada Mayor, en un viernes que también no pudimos haber terminado esta emisión de hoy con una mejor experiencia que la tuya, que nos la hayas compartido y que hayas sido específicamente hoy. Eso nos agrada muchísimo, y nosotros somos los que estamos siendo afortunados con el que tú te hayas comunicado. Sí, desde luego. Gracias. No, este testimonio que nos das es muy valioso. Fíjate que yo, al principio de tu charla, la primera parte en donde nos confiesas que fuiste víctima de una brujería, tal vez tú no lo sabías, pero yo decía, yo estaba pensando, ¿a qué hora menciona a Dios? ¿Por qué no menciona a Dios? ¿Será que no cree en Dios? O sea, yo me preguntaba, ¿verdad? Porque Sí. muchas veces la gente cree, sobre todo algunos amigos que son muy religiosos, piensan que el asunto de ir a visitar a un curandero, a un llamado brujo, es siempre relacionado con el mal. A ti te sacaron adelante de ese trabajo sucio que te habían hecho. ¿Y cómo lo vamos a negar? O sea, yo pienso y le pregunto a nuestros amigos que son estudiosos de la Biblia, que les gusta escudriñar la palabra, ¿no? Que muchas veces ellos mismos prohíben hacer consultas a brujos, hechiceros, adivinos. ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Por qué razón tú habías recibido un mal? ¿Y por qué razón una persona que no tiene nada que ver con la religión de ningún tipo, ni con ninguna creencia, digamos, cristiana, te sacó adelante en ese momento? Y además, esto que pudiste arrojar, una especie de bola de pelos, ¿cómo le podemos llamar? O sea, ¿cuál es la razón? Y para complementar, Luz, este relato, esta experiencia que nos acabas de confesar, que nos acabas de compartir, es un testimonio que sirva para muchos amigos de ejemplo de que cuando Dios
muestra su poder, no hay nada que lo detenga. Y es que también dicen que cuando Dios da a manos llenas, tantas experiencias que tú te debes sentir bendecida. Esto es algo que definitivamente Él te tiene en su mira, en sus manos, porque son experiencias muy fuertes y mira, que has salido adelante y das testimonio de que tu hija está sana, está grande, está fuerte y que tú y tu familia todos han superado y que voltean atrás y dicen todo lo que vivimos, y si alguien les hubiera dicho en el pasado, ustedes van a vivir esto y esto, quizá a lo mejor hubieran dicho, no, nosotros no podemos superar tanta dificultad, ¿no? Sin embargo, Dios los fortaleció, a ti te dio un testimonio y te lo repito, tú eres una persona bendecida y te agradecemos que hayas compartido esto con nosotros. Y les agradezco a ustedes, Ignacio y Gina, por haber contestado. Tengo mucho llamándoles y me encanta contarles esto porque realmente se los prometo que yo lo viví, lo sentí. Mi esposo es alguien que tenemos 23 años casados y lo hemos vivido y todo lo hemos superado. Y te digo, Gina, de ahí para acá mi vida ha cambiado totalmente. Vivo una vida plena, me siento completa, te digo, ya soy abuela y Dios es maravilloso. O sea, yo le pido siempre, cada día, como vivimos en este país, no si estás legal o ilegal, sino por lo que estamos pasando muchos hispanos, seas de donde seas, pero yo sé que con el poder de Dios, donde estemos, Él está primero y su voluntad es la más grande. Los amo y les escucho diario, y a todas las personas que me escuchan les doy las gracias por haberme escuchado, y pues bueno, seguiremos aquí, de verdad, se los agradezco y que pasen un excelente fin de semana, y gracias por darme la oportunidad de contarles mi historia. Y ojalá y próximamente me pueda comunicar para seguirles contando más historias. Por supuesto, ya tenemos registrado tu número, y si le pudiéramos poner un nombre a esto que nos comentaste, como dice Moisés Guzmán, le pondríamos el poder de Dios en esta experiencia de luz. Y ya nada más cuando tú quieras volver a reportarte, pues ya te tenemos registrada en el Miedofón. Ahorita le vamos a poner tu nombre, ya nada más nos mandas mensaje y nosotros nos reportamos contigo. Claro que sí, Gina e Ignacio. Bendiciones y hasta luego. Gracias muy bien por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes. Gracias. Hasta luego, que pases Hasta muy buena luego. noche. Buenas noches. Bye. Hasta luego, bye. Que Dios te bendiga.